con un pequeño encargo, que ese encargo es justamente llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1 es un verso que tiene mucha promesa, mucha bendición en la vida de los hombres, pues dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces Dios siempre revela su corazón, Dios siempre revela el deseo de que a nosotros nos vaya bien. Pero es verdad que durante nuestro peregrinar en la vida vamos a sufrir dificultades, crisis, vamos a experimentar lo que hoy en día está aconteciendo, como es, por ejemplo, la pandemia, donde muchos han enfermado, otros han partido, donde hay escasez, donde ha habido pérdida de trabajo, donde ha habido, pues, digamos, desesperación, desesperanza en la vida de las personas. Pero hoy viene esta palabra a nosotros diciéndonos de que todo esto puede ser superado si es que nosotros comenzamos a transmitir los principios bíblicos de generación en generación. No simplemente es para nosotros, sino que lo que recibimos debe bajar hacia nuestra descendencia, hacia los miembros de nuestra casa, para que nos podamos convertir en esos agentes transformadores de esa cultura de maldición a una cultura de bendición que Dios desea. Entonces, cuando hablamos de principios, estamos hablando a la palabra de Dios, y es Dios mismo hablando a través de su palabra. Por lo tanto, el ser cristiano, tenemos que entender que muchos piensan que ya yo recibí a Cristo, ya mi vida va a ser totalmente diferente, mi economía va a ser diferente, mi salud va a ser diferente, pero la verdad que yo quiero que por favor nosotros entendamos lo siguiente. Vamos a ver a la luz de la palabra, de acuerdo a lo que Dios dice en ella, que debemos tener mucha atención a lo que hemos recibido. Porque no es suficiente con que usted diga yo soy cristiano porque recibí a Jesús y está en mi corazón. Eso no es suficiente, dice. Pues muchos cristianos, muchos hombres de Dios, temerosos de Dios, que caminaron cerca con el Señor, que experimentaron los milagros de Dios, que vieron lo sobrenatural de Dios, simplemente podemos ver a través de la historia que hay en la palabra de Dios cómo es que sus familias no reflejaron ese conocimiento o esa vivencia de Dios. Entonces, muchos cristianos fallan en transmitir esos principios, esos valores cristianos a su siguiente generación. Fallan en transmitirlo a su esposa, fallan en transmitirlo a sus hijos, a sus hijas. Y entonces hay una consecuencia. Entonces Dios nos advierte a través de su palabra, como hombres consagrados de Dios, que debemos nosotros prestar mucha atención para que nosotros no fallemos en transmitir estos principios a nuestra siguiente generación. Nosotros hemos escuchado a la luz de la palabra de Dios que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que fue levantado desde un hogar muy humilde, era un hombre pues valiente, era un hombre que se entrenó en el campo, un hombre que llegó a exclamar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces un hombre que caminó mucho con Dios. Pero que sin embargo, ustedes conocen la historia, que este hombre pues cometió pecado de adulterio. Este hombre mandó a matar a la esposa a su capitán, y hubo consecuencias en su familia. Uno de sus hijastros abusó de una de sus hermanastras, y Absalón, el hermano, pues cobró venganza de él, y no solamente cobró venganza de él, sino que hasta quiso derrocar a su padre, y el pecado aumentó, pues por cuanto él también estuvo con las concubinas de su padre. Entonces, ¿qué pasó? Si ese hombre conocía a Dios, si ese hombre tenía un corazón tan cercano a Dios, ¿qué es lo que ocurrió? La palabra simple es que no supo transmitir lo que él había experimentado, lo que él había vivido, lo que él se había relacionado con Dios. No lo transmitió a su siguiente generación. Nosotros podemos ver también otro pasaje que es bastante triste, bastante oscuro en la Biblia, acerca de cómo el sumo sacerdote Elí, un hombre que ocupaba un puesto muy importante dentro de la casa de Dios, un hombre con un llamado sacerdotal, con una descendencia sacerdotal, pues dice la palabra de Dios que sus hijos, Ofni y Fines, menospreciaron el conocimiento de la palabra de Dios.
Y seguro que usted ya conoce la historia, el final de esta historia. Bueno, lo vamos a repasar un poquito en 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que un hijo de un sumo sacerdote no tenga conocimiento de Dios? Hay veces nosotros cometemos un gran error. Somos muy buenos afuera, pero somos muchas veces terribles dentro de casa. O nos dedicamos más afuera y menos dentro de casa. A veces ponemos nuestro máximo esfuerzo en el trabajo, en los oficios que nosotros hacemos, pero en casa muchas veces llegamos cansados, agotados y no tenemos tiempo para nada, y mucho menos para dar el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Y miren lo que ocurrió, ¿no? Usted conoce el final de la historia, en 1 Samuel capítulo 2, 17, dice, era pues grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y cuando los filisteos salen a la guerra contra los israelitas, mandan a traer el arca de pacto, y los hijos de Elí llevan el arca, y ya saben, conocen la historia, ¿no? Al comienzo los filisteos piensan de que Jehová va a pelear con ellos, pero luego se dan cuenta que los ha abandonado y capturan el arca y matan a los hijos de Elí. Y cuando llega el mensajero de Elí, cae de espalda y también muere por causa, dice, del pecado. Hombres que conocieron a Dios, hombres que tuvieron un caminar cercano con el Señor. Por eso, amada iglesia, es con mucha importancia que quiero que usted, por favor, preste mucha atención. No nos podemos permitir darnos el lujo de fallar. No nos podemos permitir no asumir nuestra responsabilidad, la cual nos toca en este tiempo, preparar a nuestras generaciones. Le compartía a los hombres y le decía que la palabra de Dios en Malaquías dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero como los hombres no hicieron caso a la palabra de Dios, la maldición cayó sobre la tierra y hoy por hoy podemos ver las consecuencias de que los hombres no tuvieron y no asumieron su responsabilidad. Entonces hoy usted puede ver, hay abandonos, hay abortos, hay huérfanos, hay separaciones, por el producto de que muchas veces esos hombres desestimaron el consejo de Dios. Pero nosotros que en este tiempo, a la luz de la palabra, estamos recibiendo la instrucción que viene del Señor, quiero que por favor prestemos mucha atención, porque de lo que se trata es preparar a nuestros hijos para que ellos tengan un encuentro diario con el Señor. Porque es muy importante que nosotros estemos preparados para tener un encuentro con Dios, porque de lo contrario, el que vive sin expectativas, el que vive sin estar preparado, simplemente va a fallar por más que él esté cerca de la iglesia. Según de Pedro capítulo 3, verso 9, la parte B dice, no queriendo, dice lo que dice el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, ninguna familia se encuentre mal, ninguna familia tenga desesperanza. Al contrario, dice, ¿no? El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y puedan experimentar y vivir en esa relación con Dios. No solamente con el Dios de la salvación, sino con el Dios que le da el nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo tiene que ver con el comienzo creacional, donde Dios caminaba con el hombre y el hombre caminaba con Dios en una relación continua, constante. Lo que hoy muchos dicen es imposible, con Cristo es posible, cuando hay el entendimiento en nuestra mente de que tenemos ahora esa comunión con el Señor, el cual ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y por favor les voy a pedir que prendan sus cámaras porque quiero verlos. Ahora, recuerden, esta es nuestra responsabilidad como padres de familia, como cabezas de familia, preparar a nuestros hijos para que ellos adquieran el conocimiento para realizar nuestra tarea como padres de acuerdo como Dios lo ordena en su palabra. Ahora la palabra de Dios nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, entonces yo también rechazaré, dice, te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, esta es una palabra que vino sobre Israel hace mucho tiempo, para que el pueblo reflexionara, para que los hijos de Dios tomáramos su lugar
como sacerdotes dentro de la casa de Dios. El sacerdote es aquel que ministra de parte de Dios hacia el pueblo. En este caso, tú como sacerdote ministras de parte de Dios lo que Dios dice a tu familia, y también traes lo que tu familia presenta en oración a Dios. Tú eres ese nexo entre Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo con Dios, y tu familia así lo tiene que saber. Y de esa manera se mantiene esa comunicación fluida. Cuando el sacerdote no está haciendo lo que tiene que ver, ese nexo se quiebra, se rompe. Y entonces están pues muchas familias se sienten pues buscando dónde poder encontrar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, que traiga esa comunión, que traiga esa relación con Cristo. Porque es terrible lo que dice, por cuanto dice, los hombres abandonaron su lugar, Dios olvidará también, dice, a su descendencia. Recuerden, la palabra de Dios es preventiva para nuestro tiempo. Lo que aconteció para Israel no es para juzgar a Israel, sino es que Israel es el modelo de la humanidad de nuestros tiempos. Y es para que nosotros tuviéramos un modelo y pudiéramos corregir vivencialmente lo que está diciendo la palabra de Dios. Toda familia tendrán y pasarán conflictos y problemas, ¿ya? Pero estos conflictos, estos problemas, no han sido diseñados para detenerte, no han sido diseñados para frenarte, al contrario, han sido diseñados para que tú puedas superarlo, para que tú puedas esforzarte, para que tú puedas resistirlo y hacerte fuerte y pasar a través de esta circunstancia, a través de la obediencia de la palabra de Dios. Por eso algunos versículos que usted y yo muchas veces repetimos de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Romanos 8:31. Pues, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Proverbios 1:8 que nos dice a nosotros como hijo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El sinónimo de confiar en la Biblia es fe. Fe es sinónimo de confianza. Entonces, que tengamos fe, dice el Señor, porque Él ha vencido al mundo. ¿Sabe cuál es la gran necesidad en el mundo? Sobre todo de las familias que están en el mundo. No es el tema económico, no es el tema de la comunicación o el tema de la relación. La gran necesidad de las familias del mundo es que éstas conozcan a Dios. Y una vez que han conocido a Dios, pongan en acción todo lo que Dios ha dejado escrito en su bendita palabra para que a ti y a tu descendencia te vaya bien. Todo lo que usted necesita es aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. La fe y la acción con la fe van de la mano. No es simplemente que nos llenemos de conocimiento, pero no pongamos en práctica lo que sabemos. ¿De qué le sirve a una persona leer si nunca va a agarrar un libro para leer? ¿De qué te sirve aprender matemáticas si nunca estás dispuesto a resolver un problema? Por más que tengas la solución, si no estás dispuesto a ejecutarlo, no vas a poder encontrarla. Lo mismo ocurre con los cristianos. Pueden tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero si no la obedece, entonces las bendiciones de Dios no pueden llegar a su vida, no porque Dios no quiera, sino porque los hijos de Dios no están dispuestos a hacer el esfuerzo. Tener un encuentro con Dios es lo que marcará la diferencia entre un religioso y un cristiano. Tener el encuentro con Dios es estar listo por si Jesús llegara en este mismo momento. Te pregunto, si Jesús llegara en este momento, ¿estás seguro que te irías tú y tu casa con Él? Apliquemos algunos principios bíblicos. El primer principio está en el libro de Génesis. Somos la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos de vivir en la identidad y la revelación de Dios que nos ha dado con la aplicación de este principio
en nuestra vida, la cual dice acabarían con todas las maldiciones de identidad que puedan haber en las personas. Aquellos que dicen no puedo, aquellos que están atrapados en pensamientos de opresión, aquellos que se sienten atados a recuerdos del pasado. Si solamente vivieran en la revelación de esta palabra, imagen y semejanza de Dios, experimentarían verdaderamente lo que Jesús dijo. Si mis palabras, si conocieres la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Por eso quiero que usted recuerde algo. Dios dijo, Dios es el amor. Por consiguiente, si Dios es el amor, ¿usted qué cosa es? También usted es el amor. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios, hija de Dios. Y si Dios está en usted, esa fuente inagotable de Dios también, de amor, está en usted. Por eso sería bueno que usted diga, yo soy el amor. Vamos, repítalo ahí en su casa, usted repítaselo a su familia, yo soy el amor. La segunda característica de Dios, que solamente vamos a ver algunas, es que Dios es perdón. En Dios no hay resentimiento, no hay que me lo guardo para mañana, para pasado, después de un año y después lo saco en tu contra. No, no, dice la palabra de Dios que Dios es perdón incondicional. Y si Dios es perdón incondicional, ¿qué significa que yo tengo que decir? Yo soy el perdón. ¿Por qué? Porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces yo también tengo que poner este atributo de Dios en práctica en mi vida. Y yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Yo soy el perdón. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Repítaselo, yo soy el perdón. Quiere decir que con eso estoy liberando toda atadura de resentimiento, amargura, dolor de mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en práctica lo que la palabra de Dios dice. Otra tercera característica es que Dios dice que es misericordioso. Y entonces usted tiene que decir, yo soy la misericordia, yo soy misericordioso. Yo no voy aunque me hayan hecho daño, por encima del daño que me hayan hecho, yo voy a obrar conforme Dios obra, con misericordia. Porque tú eras esclavo o tú no conocías a Dios, por eso obraste de esa manera, pero ahora que yo estoy en Cristo, que tengo el conocimiento de Dios, voy a operar en esa misericordia, con compasión. Otra de las características de Dios es que Dios nunca deja de ser, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si solamente los hombres de Dios, las mujeres de Dios tuvieran en cuenta esta palabra, que el amor nunca deja de ser, se acabarían el divorcio, las peleas, los abandonos, las separaciones, los hogares fragmentados. Porque el amor nunca deja de ser. Y si el amor nunca deja de ser, usted también diría que yo nunca dejaría de amar. ¿Y sabes cuál es la muestra de amor más grande de Dios? Es que Jesucristo dice, nos amó antes de que usted le diga que sí a Jesús. Cuando Jesús estuvo en la cruz y tú todavía ni siquiera habías nacido, porque fue hace más de 2000 años atrás, Dios, que conoce el pasado, presente y futuro, te estaba mirando y te amó a ti antes que tú le dijeras que sí. Y de ese amor es el que Dios nos dice. Es un amor que ama a pesar de. Es un amor que da vida a pesar de. Porque es el amor de Dios. Por eso Jesucristo nos dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Por qué ríos de agua viva? Dice el Señor. Cuando él hablaba con la samaritana y esta sacaba agua y le decía, Señor, dame de esa agua para nunca más tener sed y nunca más tener que venir a este pozo. Lo que Jesús le estaba diciendo es que hablaba de la vida eterna que él alcanzaría. Usted y yo tenemos la misma tarea que nuestro Señor Jesucristo. Es compartir de lo que Dios nos ha dado en nuestro interior para que esa vida siga fluyendo a través de usted hacia otras personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más a los de su casa primeramente, a sus hijos, a sus padres, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, sus amistades.
Sea usted ese portador. El segundo principio que usted y yo tenemos que poner en cuenta para prepararnos para tener el encuentro con Cristo es el principio de aprender a valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchos reciben la salvación gratuitamente o a través de una oración de fe, pero hubo un precio que se pagó. Hubo un precio grande que se tuvo que invertir desde el reino de los cielos aquí en la tierra, por usted y por mí, y por mí. Entonces, por lo tanto, la pregunta que tendríamos que hacernos el día de hoy es, ¿por qué Dios me escogió a mí entre billones y billones de personas? ¿Por qué Dios puso sus ojos en mí? ¿Te has hecho esa pregunta? A lo mejor tú puedes pensar, bueno, que yo soy la favorita de Dios, ¿no? A lo mejor yo puedo ser muy bueno, ¿no? A lo mejor yo tengo algo que no sé, pues yo no he visto, pero que Dios sí ha visto, pues. Dios te escogió a ti, porque Dios tiene planes maravillosos a través de tu vida y a través de la vida de tu familia. Dios te escogió a ti para que tú puedas reproducir lo que Jesús dijo. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Jesús dijo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para esto Dios te escogió. Para esto Dios te envió a este mundo, para que tú des testimonio. No hay propósito más grande en la vida de un cristiano que ser mensajero de Dios, el portavoz del Dios de los cielos. ¿Sabe usted que usted tiene un gran propósito delante de Dios? Y no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres también. Y es dar a conocer a Jesús a través de su vida, a través de su diseño creacional, para que usted pueda reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Eso se trata. Hombres y mujeres que aceptan su llamado y capaces de hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. También tenemos una tarea muy noble y es capacitar a nuestra siguiente generación para que continúe con esta tarea. Lo que usted no pudo alcanzar, su descendencia alcanzará una mayor. Y la que sigue será mucho más grande. Por lo tanto, ellos podrán conquistar lo que usted no pudo conquistar y llegar donde usted no ha podido llegar, porque así el Señor lo ha determinado. El Salmo 127, verso 3. Y el último principio, el cual quiero dejarlo para que usted pueda tener en cuenta, porque esto es la introducción de lo que vamos a hacer acerca de estar preparados y listos para tener el encuentro con Dios. Es vivir y disfrutar los nuevos comienzos de Dios. La vida se ha hecho para disfrutarla y para vivirla al máximo. La Escritura decía, estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Era esclavo, ahora soy libre. Era huérfano y ahora tengo un padre. Era pobre y ahora soy rico. Vivimos con esperanza. Vivimos de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando ponemos en práctica lo que Dios dice en su palabra. Vivir por debajo del estándar de lo que Dios nos ofrece. Hermano, hermana, es vivir no reflejando la gloria de Dios. Si usted ha vivido quejándose hasta ahorita por lo que le está aconteciendo, quejándose por el gobierno, quejándose por la economía, quejándose porque a lo mejor perdió de su trabajo, quejándose porque a lo mejor no le está yendo bien. Si usted sigue en esa situación, cuando uno se queja, habla maldición y no bendición. Y el resultado de la maldición es pobreza, miseria, escasez. Yo le pregunto, ¿estamos viviendo en ese mismo nivel?
Pero cuando vivimos en los nuevos comienzos de Dios, uno que hace inmediatamente reconoce que ha pecado contra Dios y lo primero que hace, se arrepiente por haberle fallado a Dios y se levanta y sigue avanzando. Tal vez hemos fallado nosotros en ser modelo para nuestros hijos, en ser modelo para nuestros padres, en ser modelo para la gente que está alrededor de nosotros, ya sea por omisión o ya sea por acción. Lo cierto es que hoy Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y usted puede decir como Pablo, dejando todo atrás. Hoy decido dejar todo atrás y poner la mira en el premio de supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y avanzar, avanzar, avanzar a lo que Dios quiere. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de volver a empezar. ¿Cómo poder hacer esto? Aplicando los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso es que Dios creó la familia, para que sea la unidad en el matrimonio, para que ellos puedan transmitir este mensaje a su siguiente generación. Y de esta manera manifestar a Dios de generación en generación. Mire el ejemplo de Abraham. Cuando Isaac estuvo en problemas, clamó al Dios de su padre. Cuando Jacob estuvo en problemas, clamó al Dios de su padre y al Dios de su abuelo. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, es lo que dicen ahora los israelitas. Porque hay una herencia que nosotros tenemos que dejar para que nuestras generaciones tengan la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Por lo tanto, construyamos relaciones fuertes de amor. Edifiquemos lazos de confianza dentro del hogar. Dios nos ha llamado a edificar a nuestras generaciones. ¿Pero en qué hemos de edificarla? En un discipulado del conocimiento de la vida de Jesús en ellos. No podemos darnos el lujo de fallar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lo demandará a nosotros. No podemos darnos el lujo de fallar, porque si no la maldición continuará. Hemos sido llamados a acabar con la maldición, estableciendo la cultura de la bendición. ¿Dónde? En tu casa, con los tuyos. Como fue al comienzo del libro de Hechos, en la casa y en el templo. Y desde ahí se irradia hacia toda la humanidad. Así que, amada iglesia, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 15, debemos prepararnos. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles e inocentes hijos de Dios, sin culpa, en medio de la generación maligna y perversa, entre los cuales dice, resplandecer en el mundo. Así que yo te invito en esta mañana a que podamos reflexionar. Si hemos fallado, el Señor nos está dando la oportunidad de tener un nuevo comienzo y disfrutar esta vida con Él. Si usted no ha recibido a Jesús y quiere hacerlo, tal vez alguno de su familia quiere recibir a Jesús, yo le voy a pedir que usted me acompañe con esta oración. Tal vez usted quiera reconciliarse con Dios, porque al oír estos principios, tal vez se ha dado cuenta que no está viviendo de acuerdo a ellos. Si usted quiere volver el corazón a Jesús, también repita esta oración. Y seamos pues esas luminarias para nuestras generaciones. Porque recuerden, ellos se van a relacionar con Dios en la medida como nos vean a nosotros, como nos relacionamos con Dios. Así que oremos. Cierra sus ojos donde está. Piensa un momento en Jesús y vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Oh sí, Señor. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y abro mi corazón para recibirte
como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Amén y amén. Si Cristo viniera en estos momentos, ¿estás listo, tú y tu casa, para irte con Él? Te hago una pregunta. ¿Cómo estás preparando a tu familia para esa segunda venida de Jesús?